La oscuridad de Londres y los fantasmas. Es de miedo. Joseph Conrad dijo que en Londres siempre era un poco de noche. Pero no por su ubicación en el mundo, sino por la fuerza de sus ladrillos misteriosos y las sombras más intensas que aseguró Conrad había conocido. Charles Dickens dijo que Londres era una hiriente ciudad negra, una ciudad sin ningún tragaluz en la bóveda plomiza de su cielo. En Cuentos de Voz, Dickens escribió: las calles de Londres, para contemplarse en la cumbre de su esplendor, deben verse en la noche. Aseguraba que de ese modo era posible entender que la ciudad estaba poseída por la penumbra, circunstancia que no era mera presencia de nocturnidad. La penumbra de Londres, decía Dickens, era mezcla de piedra y de soledad. El poeta Verlaine, Hipólito Taine, Hawthorne, Henry James fueron otros de los tantos que se sorprendieron por la oscuridad de Londres. Muchos viajeros también dejaron constancia de esa misma impresión en sus crónicas. Che, qué oscuro que está. A mediados del siglo XIX se pusieron de moda los paseos nocturnos, que antes eran impensables en una ciudad como Londres. Samuel Johnson recuerda que siempre llevaba en sus paseos una buena porra, es decir, una cachiporra, ¿no? Ya no se ven tantas cachiporras, uno no sabría dónde comprarlas. Una cachiporra antes de aventurarse por las calles. Describió que aquellas calles estaban llenas de malandras y de borrachos violentos. Pero esto el Dr. Johnson. Dickens disfrutó mucho de esos paseos ya en otra época. Aseguraba que caminar por la noche era una forma de apaciguar las miserias privadas. Cuando niño, Dickens había recorrido toda la ciudad por las noches y durante su vida sostuvo esa costumbre. Decía que eso le producía un bienestar, un alivio, se hacía la ilusión de estar en un teatro vacío, se sentía en el recorrido de una ficción. Además, Dickens decía que una caminata diurna era una caminata burguesa y que en una caminata nocturna dejaba venturosamente de serlo. En la caminata nocturna se diluían los caprichos del día y solo quedaban los pasos y los pensamientos. Un viajero nocturno del siglo XIX, Charles Manby Smith, escribió un ensayo titulado 24 horas de calles londinenses y señaló que en sus caminatas a la noche el más leve sonido retumbaba entre los edificios públicos y que sus pasos resonaban como si lo siguiera un compañero invisible. Esos sonidos que podían reverberar entre los edificios públicos por las noches daban cuenta de un cambio de la vida urbana en el siglo XIX. Las zonas más pobladas de día pasaron a ser las menos transitadas por las noches. Pocas personas vivían en la ciudad primitiva y se alejaban hacia la periferia, que eran entonces Chelsea, Kensington, Pimlico, etc., ¿no? Dice Peter Ackroyd en Biografía de Londres que en las zonas de los antiguos edificios públicos reina desde entonces un mutismo completo que asusta. Bueno, toda esta penumbra que estamos describiendo desarrolló la presencia, naturalmente, de algunos fantasmas. Dicen que Londres es la ciudad más poblada por seres de ultratumba. Al parecer, hay un fantasma que recorre las salas dedicadas a Oriente en el Museo Británico. Lo han visto por la noche, naturalmente los encargados del cuidado de la institución. Gente que ya está tan acostumbrada a los fantasmas que ni se mosquea. Y aseguran estos funcionarios que a veces el fantasma egresa del museo y camina por las calles que lo circundan. También se cuenta que en la calle principal, la que pasa frente al museo, Russell Street, un mirlo fantasma, un pájaro, ¿no? Como una cacatúa, que es como es un mirlo. Este mirlo fantasma tiene en verdad el aspecto de un mirlo cualquiera. Canta y vuela. El rector del colegio de San Bartolomé, un colegio tradicional, solía ver en su púlpito al fantasma de un sacerdote vestido con una toga negra.
El espectro se dirigía a un público inexistente con el mayor fervor, gesticulaba con vehemencia y daba puñetazos al borde del púlpito. Sus labios se movían como si de ellos emanara un discurso que no podía oírse. Pero el principal fantasma al que aludiremos hoy es el fantasma del teatro el Drury Lane en Londres. Desde luego un teatro siempre es una guarida de fantasmas, pero un teatro de Londres mucho más. Los encargados de la limpieza, los vigilantes nocturnos del teatro del Drury Lane de Londres juraron haber visto a un hombre vestido, muchas veces, ¿no?, con una larga chaqueta gris y tocado con una polvorienta peluca. El fantasma, según los testigos, anda por el piso principal del teatro y aparece sobre todo en vísperas de un estreno exitoso. Aparece para asustar a la posible concurrencia, pero al mismo tiempo, con su aparición, señala el éxito de la obra que se va a estrenar. Muchos vinculan este fantasma a un dandy del siglo XVIII, cuyos huesos se hallaron en una pared hueca en el año 1860. Parece que se trataba de un actor que se había suicidado después de algunas malas presentaciones, que es lo que deberían hacer muchos. Tenía una daga entre las costillas, extraño modo de suicidarse, pero bueno. Los extraños hechos que sucedieron en el Teatro Adelphi de Covent Garden, ahí cerca nomás, ¿no?, el Drury Lane queda a 2 cuadras, fueron atribuidos al fantasma de William Terriss, un aventurero convertido en actor, asesinado a puñaladas en las cercanías del teatro en diciembre de 1879. Terriss desempeñaba entonces el principal papel de una obra de misterio titulada Servicio Secreto. Este espíritu que no ha encontrado paz parece que realiza actividades tales como dar golpecitos en las paredes, producir sonidos de pisadas, accionar los montacargas mecánicos y encender o apagar las luces del teatro en plena obra. Pero las más misteriosas apariciones de Terriss comenzaron en 1940, cuando Jack Haydn, boletero del subterráneo, en la estación Covent Garden, se fijó en un caballero alto, distinguido, ataviado con un traje gris y guantes blancos, que paseaba por el andén. Haydn se acercó al caballero y le preguntó si podía serle útil en algo. Entonces la elegante figura dijo amablemente que no y se esfumó. Es una actitud propia de un fantasma. Recuérdese aquel final para un cuento fantástico, ¿no? ¿Cree usted en los fantasmas?, preguntó uno. No, respondió el otro. ¿Y usted? Yo sí, dijo, y desapareció. Bueno, pero este fantasma que se esfumó a la estación del subterráneo reapareció 4 días después. Esta vez el fantasma de Terriss golpeó con sus manos al boletero. Y este boletero, Haydn, horrorizado, pidió ser trasladado de estación. Es lo que haría cualquiera de nosotros si trabajara en el subterráneo y un fantasma lo golpeara. Desde entonces, otros empleados del transporte de Londres, destinados en la línea de Piccadilly Circus, han dicho que suceden cosas raras en la estación del Covent Garden, siempre relacionadas con la aparición de un hombre de traje gris. Nosotros que hemos estado en Londres hace poco tiempo, hicimos, a qué negarlo, en la última de nuestras noches, un paseo nocturno en busca de fantasmas. Sí. Ahora voy a contar. Anduvimos provocando fantasmas para ver qué ocurría. Nos asustamos muchísimo, y no lejos del Palacio de Justicia, en una calle que se llama Edgar Wallace. Nos asustamos también cerca de la abadía de Westminster. Pero creo que lo más cerca que estuvimos de un fantasma fue justamente en el Drury Lane. Allí donde dicen que hay un fantasma que aparece antes de un éxito. Dimos la vuelta, era tardísimo,
eran paseos nocturnos, que no íbamos con los turistas a las 4 de la tarde a comer pancho. En el bus turístico. No, eran las 2 de la mañana, no había nadie, pero nadie de nadie. Nadie. Entonces caminamos por una recoba que hay al costado del Teatro Drury Lane. Se está presentando Mel Brooks. Mel Brooks, nada menos. Bueno, todo apagado porque Londres es oscura, no prende la luz y nos dimos cuenta que era a propósito, porque queda mejor oscura. Claro, más hay que dejar la ciudad como queda mejor. ¿Para qué le va a sacar el empedrado, como hacen aquí, si queda mejor el empedrado? Un intendente argentino en Venecia entubaría todos los canales. Después saldría en el diario, ¿no? La obra de estos 2 años. Entubamos el Gran Canal. Ya tiene una foto con todos los autos, pasando por abajo el puente del Rialto, que lo habrán reemplazado por un puente peatonal de esos tan lindos que hay por ahí. Protesta de gondolieri. Sí, claro. Sin laburo. Bueno, es el progreso, muchachos. Sí. ¿Qué hago con la góndola? Claro. Bueno, muy oscuro está, muy oscuro. Muy oscuro. Y solamente había iluminada una ventanita muy chiquita, con una luz que nadie espiamos por la ventanita, y arriba de un mueble se veía la silueta de un duende dado vuelta, un duende orejuno que miraba para allá. No sabíamos si, desde luego sería un muñeco, pero estábamos buscando un fantasma nosotros. Entonces agarramos y salimos rajados. Me imagino. No encontramos fantasmas, lo que se dice fantasmas, pero por ahí yo le preguntaba a uno de los productores de este programa, o no sé a quién en realidad, si estuviera solo acá, porque éramos como 7 o 8, éramos guapos porque veníamos en barra. Claro. Si vos estuvieras solo a esta hora, ¿qué haría? Y salir rajando inmediatamente. Primero no estaría acá. Claro, no, estaría en lo más profundo del hotel, haciéndome traer cosas del room service. Claro. Pero no. Fuimos a buscar fantasmas y no conseguimos. Pues yo propuse, y no fue aceptada mi moción, formar, ante la ausencia de tales, una patota. Pues no había nadie en la calle, pero nadie. Entonces yo dije, acá está haciendo falta un poco de provocación. Claro. Una patota que recorre la barriada e interrumpa su silencio a los gritos, gritando cosas. Tocando timbre para luego darse a la fuga. Y quise empezar en ese mismo momento. Si no lo acompañaba. Claro, ¿y qué te parece si empezamos a gritar algunas cosas? Para jorobar a los ingleses que medio le tenemos broma. Total no nos van a entender. Claro, no van a entender, les tocamos timbre, salimos rajando, pero nadie quiso. Nadie aceptó. Salir rajando aceptaron todos inmediatamente. Sí. Pero tocar timbre no. Ajá. Es posible que en este... Sí, ya me dio miedo. Sí, mire. Sí, ya lo veo. Mire como... Mire ahí. Mire acá, dice. Es posible que aquí en este mismo lugar haya fantasmas. No creo, porque es muy nuevo este lugar y tiene una arquitectura más bien destinada a espantar. Claro, no ayuda mucho al fantasma. No ayuda. Yo fantasma no le duro ni 5 minutos. Pero a fuerza de cargar el lugar, a fuerza de escribirle una historia, a fuerza de llenarlos de historias sangrientas, pasionales, poco a poco vamos a ir logrando que un fantasma aquí se instale. De ser posible vamos a tratar de que sea un fantasma que, como el del Drury Lane, garantice con sus apariciones el éxito de lo que allí se va a estrenar. Lamentablemente ya estrenamos nosotros. Ya estrenamos. No se programa aquí ante la total ausencia de fantasmas. De todos modos, ahora, aquí en Buenos Aires, ciudad poco propicia al fantasma, más que nada por culpa de los intendentes, que arrasan, en su afán demoledor, arrasan con castillo y con fantasma adentro. A pesar de eso, vamos a ir con algunos de nuestros oyentes incluso a recorrer calles silenciosas
y a buscar fantasmas. Y ojalá que en Buenos Aires sea cada vez más posible recorrer calles silenciosas y tenerle miedo a los fantasmas. Porque si uno le tiene miedo a los fantasmas es porque no tiene tiempo de tener miedo a que lo afanen. Hemos pensado en tangos nocturnos, tangos de fantasmas, y se nos ha ocurrido el bellísimo tango que lleva por título Volvió una noche, que es lo que suelen hacer los fantasmas. Los fantasmas son por definición volvedores y nocturnos, de modo que cuando alguien dice volvió una noche, inmediatamente se está refiriendo a un fantasma. En mi vida muchos fantasmas han vuelto una noche. Del mismo modo en que la protagonista de este tango, que también es un fantasma, como lo dice el propio Gardel. Sí, y si lo dice Gardel. Del mismo modo que esta mujer vuelve, del mismo modo fantasmagórico, algunos regresos han sucedido en mi vida. Yo también he regresado a muchas otras vidas con la misma ineficacia con que regresa un fantasma. El fantasma regresa y no regresa. Uno cree que ha regresado y no regresó. Escuchamos a Carlos Gardel en el tango que se llama Volvió una noche. Por las calles. Describió que aquellas calles estaban llenas de malandras y de borrachos violentos. Pero esto el Dr. Johnson. Dickens disfrutó mucho de esos paseos ya en otra época. Aseguraba que caminar por la noche era una forma de apaciguar las miserias privadas. Cuando niño, Dickens había recorrido toda la ciudad por las noches y durante su vida sostuvo esa costumbre. Decía que eso le producía un bienestar, un alivio, se hacía la ilusión de estar en un teatro vacío, la plomisa de su cielo. En Cuentos de Voz, Dickens escribió: las calles de Londres, para contemplarse en la cumbre de su esplendor, deben verse en la noche. Aseguraba que de ese modo era posible entender que la ciudad estaba poseída por la penumbra, circunstancia que no era mera presencia de nocturnidad. La penumbra de Londres, decía Dickens, era mezcla de piedra y de soledad. El poeta Verlaine, Hipólito Taine, Hawthorne, Henry James fueron otros de los tantos que se sorprendieron. La oscuridad de Londres y los fantasmas es de miedo. Joseph Conrad dijo que en Londres siempre era un poco de noche, pero no por su ubicación en el mundo, sino por la fuerza de sus ladrillos misteriosos y las sombras más intensas que aseguró Conrad había conocido. Charles Dickens dijo que Londres era una hiriente ciudad negra, una ciudad sin ningún tragaluz en la bóveda, por la oscuridad de Londres. Muchos viajeros también dejaron constancia de esa misma impresión en sus crónicas. Che, qué oscuro que está. A mediados del siglo XIX se pusieron de moda los paseos nocturnos, que antes eran impensables en una ciudad como Londres. Samuel Johnson recuerda que siempre llevaba en sus paseos una buena porra, es decir, una cachiporra, ¿no? Ya no se ven tantas cachiporras, uno no sabría dónde comprarlas. Una cachiporra antes de se sentía en el recorrido de una ficción. Además, Dickens decía que una caminata diurna era una caminata burguesa y que en una caminata nocturna dejaba venturosamente de serlo. En la caminata nocturna se diluían los caprichos del día y solo quedaban los pasos y los pensamientos. Un viajero nocturno del siglo XIX, Charles Manby Smith, escribió un ensayo titulado 24 horas de calles londinenses y señaló que en sus caminatas a la noche el más